Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana Catalina Sierra Álvarez. Yo soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y en la tarde de hoy pues vamos a tratar el tema de piescleritis y escleritis. Entonces pues esa es la tabla de contenido que vamos a abordar en la sesión de hoy. Entonces vamos a hablar un poco primero de la anatomía para poder entender y pues ubicarnos en estas dos patologías. Voy a darles la definición, la epidemiología, la fisiopatología. Vamos a hablar un poco de la clasificación y los síntomas pues asociados a estas dos entidades, cómo se hace pues el diagnóstico y el tratamiento y pues el pronóstico de cada una de estas dos. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco de la anatomía. Entonces, pues es importante entender que la esclera es una estructura laxa que se encuentra debajo de la cápsula de Tenno, en la cual pues, está compuesta de haces de colágeno, fibroblastos y numerosos vasos sanguíneos. Esta pues es la cubierta fibrosa externa que protege al ojo y la cual comprende aproximadamente el 90% de la capa externa del ojo. Entonces, digamos, si tomamos el ojo como un todo, entonces podríamos a estar hablando que este correspondería a 5/6 y el sexto faltante pues correspondería pues lo que ocupa la córnea. Esta es una estructura densa, color blanco, que inicia pues en el limbo esclerocorneal y se continúa en su parte anterior con la córnea y en su parte posterior con la dura madre del nervio óptico. Importante tener en cuenta pues que a través del agujero posterior de la esclera se van a encontrar pues unas bandas de colágeno y de tejido elástico que van a constituir lo que conocemos pues como la lámina papirácea del etmoides o también conocida pues como la lámina orbitaria, por la cual pues van a pasar los haces axonales del nervio óptico. Entonces, pues, como les mencionaba, la superficie pues, externa de la esclerótica, esta va a estar cubierta pues, por la epiesclera, la cual va a ser una delgada capa de tejido elástico fino, que básicamente su función es sostener numerosos vasos sanguíneos que van a generarle pues, la alimentación y la nutrición a la esclera. Esta puede tener diferentes, digamos, grosores dependiendo de donde estemos analizándola. Entonces, pues a nivel de la inserción de los músculos rectos, se conoce pues que el grosor aproximado de la esclera es de aproximadamente 0,3 milímetros. Es, digamos, la zona en donde esta llega a ser más delgada, ya que es aquí donde pues estos llegan a insertarse y la parte más gruesa puede medir 1 milímetro, que es pues en la parte posterior, y pues en las otras áreas esta pues puede tener una medida de 0,6 milímetros. Aquí en la primera foto entonces tenemos un diagrama transversal de la anatomía normal de las capas pues externas del ojo, en donde tenemos en la capa más superficial, que es la conjuntiva, pues la cual vamos a encontrar el plexo vascular conjuntival que se mueve fácilmente sobre las estructuras subyacentes. Por debajo de esta vamos a encontrar pues la cápsula de Tenon y la epiesclera, que aquí vamos a encontrar el plexo epiescleral con los vasos rectos dispuestos de forma radial, en donde pues el más profundo es el plexo escleral que va a estar estrechamente adherido con con la esclera. Aquí en esta gráfica entonces encontramos de primera la lámina fusca, la cual es una capa pues que va a tener un pigmento marrón, el cual se va a encontrar pues en la parte más interna y a la vez va a constituir pues la capa más externa del espacio supracoroideo. Entonces pues aquí los melanocitos de esta capa son los que van a encargarse pues de conferirle el pigmento y pueden unirse pues de forma a y estos pues este pigmento son los que van a generar la formación de los neos esclerales que podemos pues encontrar en algunos pacientes. Posteriormente pues encontramos la capa del estroma, la cual pues va a estar compuesta por haces de colágeno, fibras elásticas, fibroblastos y sustancias pues fundamentales que están pues digamos compuestas de proteoglicanos y glicoproteínas. Posteriormente pues vamos a encontrar la epiesclera, la cual va a ser pues la parte más externa y su función pues va a ser facilitar el deslizamiento del globo ocular con las estructuras vecinas. Esta, digamos, podría cumplir como una función de una membrana sinovial. Entonces aquí podemos ver, digamos, de una forma más gráfica estas mismas estructuras. En cuanto a la irrigación, pues es importante tener en cuenta que alrededor del nervio óptico las arterias ciliares posteriores largas y cortas van a atravesar la esclera y lo mismo lo van a hacer pues los nervios ciliares largos y los cortos. Entonces aquí podemos ver en esta imagen una vista posterior pues del ojito.
Entonces, pues tener en cuenta que las arterias ciliares posteriores largas y los nervios ciliares largos, estos se van a extender del nervio óptico al cuerpo ciliar por un surco que es realmente relativamente poco profundo en la superficie interna de la esclera. Este pues va a estar ubicado en los meridianos correspondientes de las 3 y las 9 del reloj. Por otro lado, pues tenemos las venas de los cuatro vértices, los cuales van a salir a través de la esclera por cuatro puntos que son ligeramente pues posteriores al ecuador y esos van a drenar pues a nivel de la coroides y por lo general cada uno pues va a salir a nivel de su cuadrante. Tenemos también que las cuatro arterias ciliares anteriores y las venas ciliares van a penetrar la esclera unos 4 milímetros detrás del limbo y pues poco delante de la inserción del músculo recto, pues según el lado en el que estemos. Y la esclera, esta va a recibir pues su inervación por parte de los nervios ciliares. En cuanto pues a su histología, es importante tener en cuenta que la esclera pues va a estar formada por numerosas bandas densas de fascículos de colágeno entrelazados y cada banda va a tener de 10 a 16 micras de espesor y de 100 a 140 micras de anchura. Importante pues como conocer que la estructura de la esclera es muy similar a la del estroma corneal, pero pues esta es opaca, diferente pues a la córnea, como bien sabemos que es transparente, dado la irregularidad pues que se presenta a nivel de las láminas de colágeno y pues un mayor contenido de agua y menor contenido de proteoglicanos. Entonces aquí tenemos otra imagencita de la irrigación, donde pues tenemos las arterias ciliares anteriores, pues, sí, las anteriores y las posteriores. Entonces, en cuanto a la embriología, es importante pues tener en cuenta y conocer que esta se va a originar pues en la cresta neural y a nivel del mesodermo y aproximadamente es a nivel de la quinta semana de gestación en donde pues, se va a generar la diferenciación del EPR hacia la esclera. Desarrollo pues que se va a dar hasta la semana 24 y cuando pues digamos cuando nacemos la esclera pues esta suele ser más delgada, flexible y digamos de color translúcida, pero a medida pues que van concurriendo y pasando las semanas, esta se va pues engrosando hasta la pubertad. Entonces, antes de comenzar, les voy a dar unos datos generales de la epidemiología de estas dos entidades y más adelante tocaré unos datos más específicos de cada una de ellas. Entonces, digamos, aquí podemos decir que estas entidades empiezan a diferir desde incluso hablando de la epidemiología, ya que la epiescleritis es mucho más frecuente que la escleritis. Y pues digamos, estas podrían incluso llegar a ser un poco más común, pero no es una entidad, digamos, que sea de fácil diagnóstico y que reconozcamos, pues, digamos, en el día a día. Entonces, muchas veces incluso estas, pues, se subestiman y no son, pues, reportadas. Entonces, pues aquí en pantalla les comparto pues un artículo, una publicación de un trabajo poblacional, los cuales pues, nos dan bastante información con respecto a las incidencias comparadas pues con los pequeños áreas de casos. Y probablemente a pesar de que no sea el más nuevo, este se publicó en el 2013, sigue siendo muy útil ya que estos estudios pues no se publican con gran frecuencia, pero pues nos pueden aportar mucha información. Entonces, pues este estudio se realizó en California. Aquí ellos pues determinaron que había una incidencia de piescleritis de 41 casos por cada 100.000 personas al año, con una prevalencia de la misma de 52,6 por 100.000 personas al año. Y si la comparamos con la escleritis, podemos ver entonces que se cumple lo que les venía diciendo, que esta es mucho menos frecuente, ya que la incidencia de la escleritis es de 3,4 por 100.000 personas al año y la prevalencia puede llegar a ser de 5,2, lo que nos permite decir pues que casi que se multiplican n veces la prevalencia de la epiescleritis en comparación pues con la escleritis. Entonces, cuando los autores de este artículo aplicaron estos datos obtenidos a la población general de Estados Unidos, ellos pues se dieron cuenta que se presenta más o menos 120.000 casos anuales en este país de epiescleritis comparado con 10.500 casos anuales de escleritis. Entonces, digamos, todo esto nos favorece todo esto, digamos, podría ser considerarlo como favorecedor para la población, ya que como vamos a ver más adelante, la epiescleritis es una entidad que tiene un curso, digamos, limitado, esta puede ser benigna en contraste pues con la escleritis, que es una condición pues como ya veremos mucho más grave y no solo pues causa los síntomas pues intensos de dolor, sino que también puede producir daño pues a nivel del globo ocular e implicar una asociación mucho más fuerte pues con otras condiciones subyacentes.
Entonces vamos a iniciar a hablar más a profundidad en cuanto a la piescleritis. Entonces, pues esta se define como una inflamación relativamente común, benigna y autolimitada de los tejidos epiesclerales, la cual pues es una estructura fibrolásica que va a constar de dos capas unidas libremente. Entonces, pues tenemos la capa parietal externa, en donde pues vamos a encontrar los vasos del plexo capilar epiescleral superficial, que es la capa pues más superficial. Entonces, estos van a tener una alineación pues recta y van a estar dispuestas en forma radial. Por otro lado, tenemos pues la capa visceral, la cual es más profunda y va a contener una red de vasos que es altamente, está entrelazada, digamos, tienen muchas anastomosis. Y ambas redes de vasos pues se van a originar en las arterias ciliares anteriores que van a provenir de las ramas musculares de la arteria oftálmica. Y la piesclera se encuentra entre el estroma de la esclera superficial y la cápsula de Tenon, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, la piescleritis esta suele ser una enfermedad transitoria, pues esta generalmente no dura pues más, no tiene mayor pues duración, normalmente es de días a semanas, es autolimitada y de aparición súbita. Se ha visto que tiende a afectar adultos entre los 20 y los 50 años y la mayoría de casos se han reportado pues en mujeres. La principal queja de los pacientes suele ser el enrojecimiento ocular con irritación y, digamos, si se llega a presentar la sensibilidad o un dolor que describen como dolor tipo sordo, ahí se debería considerar, digamos, un diagnóstico de escleritis. La enfermedad aparece con mayor frecuencia en las zonas interpalpebrales expuestas y pueden reaparecer en la misma o en diferentes localizaciones de la epiesclera. Y aproximadamente un tercio de los pacientes presentan enfermedad bilateral. Entonces, en cuanto a la clasificación, esta se va a clasificar en simple, en donde vamos a encontrar una inyección difusa o la forma nodular. Entonces, la episcleritis nodular, esta se va a caracterizar por un área elevada y discreta del tejido episcleral inflamado, y la episcleritis simple, por su parte, vamos a encontrar que va a haber una congestión vascular en ausencia pues, de un nódulo como tal evidente. Entonces, la variedad simple es la más común. Esta, pues, según estudios, aproximadamente el 67% de la epiescleritis simple, digamos, se ha encontrado pues que es sectorial, en donde pues simplemente va a afectar un sector, valga la redundancia, o un área de la epiesclera. Y el 33% pues restante va a ser una presentación difusa, en donde pues vamos a tener la afectación pues de toda la epiesclera. Y a diferencia pues de la piescleritis simple, la piescleritis nodular, esta va a tener un inicio que este tiende a ser menos agudo y el curso, digamos, es más prolongado. Por su parte, la piescleritis simple se ha reportado que puede llegar a recurrir en el 60% de los casos, disminuyendo pues en frecuencia con el tiempo. Y las manifestaciones clínicas a menudo pueden llegar a alcanzar un punto álgido en las primeras 24 horas y este tiende, digamos, a atenuarse generalmente a lo largo pues de los siguientes días. Entonces, los pacientes pueden referir molestias que pueden ir desde incluso estar ausentes en el 50% de los casos a pues, un dolor moderado. Y es frecuente pues la sensación de arenilla, cuerpo extraño e incluso pues pueden llegar a presentarse con fotofobia. Por su parte, en los signos podemos encontrar entonces que en más de la mitad de los casos estos pueden afectar simultáneamente los ojos, como ya lo habíamos mencionado. La agudeza visual suele ser normal, no está comprometida. El enrojecimiento pues se puede dar de forma sectorial, como podemos ver en la figura de la imagen, en esta figura, o pues puede ser ya más difuso. Y a menudo pues va a presentar una distribución interpalpebral en forma de triángulo con base en el limbo. Y pues podemos encontrar asociado la presencia de quemosis, hipertensión ocular, uveitis anterior y la queratitis, pero generalmente estas suelen ser raras. En cuanto pues a la etiología, entonces pues la mayoría de casos de piescleritis, estas suelen ser idiopáticas, aproximadamente del 26 al 36% de los pacientes, estos pueden presentar un trastorno sistémico asociado, entre ellos pues podemos encontrar enfermedades vasculares del colágeno como son la artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la artritis psoriásica, el lupus, la artritis reactiva. También puede estar asociado pues a vasculitis, en donde podemos encontrar pues la poliarteritis nodosa, arteritis de la temporal, síndrome de Cogan, síndrome de Church-Strauss.
granulomatosis con poliangiitis o enfermedad de Behçet. Y también puede estar asociado pues, a enfermedades dermatológicas como son la rosácea, el pioderma gangrenoso, el síndrome de Sweet, o enfermedades metabólicas como lo es la gota o incluso pues, a la atopia. La asociación más frecuente de enfermedades vasculares del colágeno es con la artritis pues, reumatoidea e incluso pues se ha visto también que puede estar asociado a neoplasias malignas, normalmente pues como la leucemia de células T y el linfoma de Hodgkin, pues se ha visto que puede estar asociado. También se ha visto pues que los cuerpos extraños y las lesiones químicas pueden ser factores desencadenantes y existen pues algunos agentes infecciosos como son las bacterias y las micobacterias. Digamos, se ha encontrado también entre los agentes más frecuentes, entonces podemos hablar también de treponema, borrelia, clamidia, actinomyces, herpes zóster simple, paperas y el chikungunya, pues se han reportado casos asociados. Se deben tener también en cuenta pues los protozoos como es la cantamoeba y el toxoplasmosis como posibles etiologías. Em, y también pues se han reportado en los últimos años, desde pues la pandemia de COVID, que se han visto pues casos de piescleritis asociados pues a infecciones iniciales por COVID. Y también asociado a medicamentos, especialmente pues con el uso de topiramato y el pamidronato. Entonces, hablando un poco de los factores de riesgo, entonces es importante tener en cuenta que la mayoría de los estudios han demostrado pues que las mujeres adultas son las que, como ya venimos mencionando, son las que más con más frecuencia pueden pues tener un riesgo para presentar esta entidad. Sin embargo, pues un estudio en una población pediátrica reveló que en los niños se veían más afectados con más frecuencia que las niñas. Pero pues no existen factores de riesgos específicos, sin embargo, pues como lo hemos mencionado, un subgrupo de pacientes tendrá una enfermedad sistémica asociada y pues en unos estudios se encontró que aproximadamente el 51% de los pacientes tienen alguna enfermedad pues ocular concurrente. En cuanto pues a la patología general, en la epiescleritis se produce una congestión vascular del plexo epiescleral superficial y la epiesclerótica y la cápsula de Tenon se infiltran con células inflamatorias, en donde pues la esclera no va a tener pues compromiso como tal. En cuanto pues a la fisiopatología, digamos los mecanismos inmunes que causan la epiescleritis pueden involucrar una respuesta de tipo 1 de hipersensibilidad que va a estar mediada por IgEs con una degranulación de los mastocitos, los cuales pues también pueden inducir una reacción mediada por inmunocomplejos, como ocurre en algunas vasculitis, en casos pues de sífilis y tuberculosis. Y digamos en enfermedades granulomatosas es mediada por respuestas de hipersensibilidad retardada tipo 4. También una causa común de piescleritis es el síndrome de ojo seco, el cual pues puede aparecer en condiciones que solo compromete el ojo o enfermedades sistémicas como el síndrome de Sjögren, lupus o artritis reumatoides, también pues en casos de enfermedad injerto contra huésped. Y en estas pues la severidad de la piescleritis semeja a la severidad pues de la enfermedad de base que tenga el paciente. Y en cuanto pues a la prevención primaria, entonces como tal no se ha visto que exista una prevención pues para la piescleritis como tal. Entonces, ya en cuanto al diagnóstico, entonces tener en cuenta pues que este va a ser un diagnóstico básicamente clínico, el cual pues lo vamos a confirmar con ayuda del examen físico, en donde pues se debe realizar una remisión al oftalmólogo idealmente de 2 a 3 semanas para realizar el examen completo y evitar pues que se hagan diagnósticos erróneos de estos pacientes, en donde pues es importante pues descartar que no estén cursando con escleritis o con una queratitis infecciosa. Entonces, la extensión pues, de la evaluación inicial va a depender de las condiciones de base del paciente, lo que encontremos en el examen físico y si es el primer episodio o si es recurrente, porque pues según cómo sea la presentación, vamos a tomar pues diferentes conductas. Entonces, en el caso de que sea un episodio inicial, digamos, la única evaluación adicional que van a requerir es una valoración pues completa por el oftalmólogo y solo se complementa si hay hallazgos pues anormales oftalmológicos, si el episodio pues recurre o si aparecen síntomas nuevos. Ya en caso pues de que sea un episodio ya recurrente o que estemos frente a una sospecha de una enfermedad sistémica, entonces sí se pueden solicitar pues una serie de paraclínicos
donde pues tenemos que solicitar inicialmente los test básicos como lo es un hemograma, función renal, la urea, electrolitos, albúmina, aminotransferasas, el uroanálisis pues con GRAM, PCR, BCG y ya digamos según frente a lo que estemos pues sospechando, entonces ya pasaríamos a solicitar unos exámenes más especializados como pues es el factor reumatoideo que realmente es muy inespecífico, también pues los anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado, los anti-CCP, pues que son más específicos para la artritis reumatoide, los anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, los ANCAS, los cuales pues pueden estar positivos en Churg-Strauss o granulomatosis con poliangiitis, los anticuerpos antinucleares, los cuales pues nos pueden excluir la enfermedad de tejido conectivo, pues los C3, C4, anti-ROM, la anti-Smith. También puedes considerar solicitar unos rayos X de tórax, TAC u otras ayudas, pues dependiendo, pues como ya lo hemos mencionado, del cuadro clínico del paciente. Em, entonces, digamos en la práctica, como hemos visto en nuestros días, entonces pues, contamos, pues podemos hacer, digamos, el test diagnóstico realizando pues instilación de fenilefrina al 2,5, la cual pues puede ayudar a diferenciar la episcleritis de la escleritis. Entonces, tener en cuenta pues que la fenilefrina esta va a blanquear los vasos conjuntivales y epiesclerales, pero no va a tener efecto a nivel de los vasos esclerales. Entonces, pues si el enrojecimiento ocular de un paciente mejora tras la instilación de la fenilefrina, entonces se puede hacer, digamos, el diagnóstico de la piescleritis. Entonces, ya en cuanto al tratamiento, entonces el manejo, pues en general, este va a consistir en un manejo, pues básicamente como de apoyo, en donde pues vamos a buscar el alivio de los síntomas. Entonces, por lo general, esta puede desaparecer por sí sola sin tratamiento alguno y la tranquilidad, pues es el primer paso que tenemos como que ofrecerle a los pacientes. Sin embargo, pues algunos pacientes pueden experimentar dolor o molestias pues importantes o no gustarles pues el afecto de la afectación y pues en tales casos podemos pues iniciar medidas de apoyo como son las compresas frías, las lágrimas artificiales que se le puede decir al paciente pues que las meta a la nevera para que tenga mayor alivio o pues la terapia médica. Entonces, el alivio pues de los síntomas va a ser el pilar fundamental y usualmente pues se va a tratar los casos severos recurrentes o que esté asociado pues a piescleritis nodular y en casos pues persistentes. Entonces contamos con 4 escalones de tratamiento, los cuales pues se van a usar dependiendo de la respuesta de los pacientes. Entonces el primer escalón van a ser los lubricantes, los cuales pues estos se van a usar cada 4 a 6 horas y se prefieren pues libres de preservantes. También nos podemos apoyar pues del uso de compresas frías y como les venía mencionando, entonces se les dice al paciente pues que los mantengan frías para que tengan un mayor grado de alivio. Entonces aquí tenemos diferentes presentaciones que encontramos en el mercado pues que le podemos enviar a nuestros pacientes. Por otro lado, entonces también nos podemos apoyar de los AINES tópicos, los cuales vamos a utilizar cuando no funciona el lubricante. Entonces, pues este le vamos a decir al paciente que se lo vamos a mandar pues cada 6 horas y estos pues no los vamos a usar como primera línea porque estos pues como bien sabemos pueden generar toxicidad ocular y más en pacientes pues con enfermedades de la superficie ocular como pues lo es el ojo de seco que pueden generar pues defectos epiteliales. Entonces, digamos, podemos pues mandarle nuestros pacientes que lo apliquen cada 6 horas. Importante pues informarles que se debe hacer de forma desescalonada y pues que se debe suspender. Tenemos por otro lado los glucocorticoides tópicos, los cuales pues también lo vamos a enviar cuando no tenemos respuesta pues a los lubricantes y a los AINES. Entonces nos podemos apoyar inicialmente pues de esteroides de baja potencia como lo es la fluorometalona o el loteprednol. También pues lo enviaríamos cada 6 horas y ya digamos en casos más severos sí nos podríamos apoyar pues de la prednisolona. Entonces, tener en cuenta y mencionarle pues a los pacientes cuáles son los posibles efectos e igualmente pues hacer un tratamiento desescalonado y pues que debe suspenderse una vez se termine.
Por otro lado, entonces también nos podemos apoyar de los AINES orales, los cuales, digamos, podemos enviarles a nuestros pacientes naproxeno de 150 miligramos cada 12 horas o ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas. También pues nos podemos, bueno, también tenemos la indometacina, la cual la podemos enviar en una dosis de 25 miligramos cada 8 horas. Y ya entonces, en cuanto pues al diagnóstico diferencial, es importante pues tener en cuenta algunas entidades como lo son pues las hemorragias subconjuntivales, la conjuntivitis, la blefaritis, la queratitis, la escleritis, la uveitis anterior aguda e incluso el glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, como bien sabemos, pues digamos en el caso pues de la escleritis, como ya vamos a ver, entonces pues van a presentar pues con el dolor ocular agudo, la fotofobia. En la conjuntivitis, los pacientes pues pueden presentar costras en la mañana, secreción, eritema difuso. Entonces, digamos, todos estos hallazgos nos van a pues hacer pensar que no estamos frente a esto. En casos de queratitis herpética, pues los pacientes van a presentar igualmente dolor, visión borrosa, secreción acuosa. En la uveitis, pues en el eritema presentado pues asociado a miosis y dolor. Y en caso pues de epiescleritis nodular, entonces pues es importante descartar que estemos pues frente a un cuerpo extraño, un granuloma o una pingüeculitis. En cuanto pues a las complicaciones, entonces tener en cuenta que como ya lo hemos mencionado, esto es una entidad benigna. Sin embargo, pues se han notificado algunas complicaciones en pacientes con enfermedades recurrentes, en las cuales pues incluyen la uveitis anterior e intermedia, así como el telen corneal. Generalmente pues se encuentran adyacentes a los nódulos epiesclerales e infiltrados corneales periféricos, los cuales pues están adyacentes a la inflamación epiescleral. También se han reportado pues casos donde hay una disminución de la agudeza pues, de la visión en el contexto pues de la epiescleritis, el cual pues se puede atribuirse al avance de las cataratas. Y en cuanto pues al pronóstico, la mayoría de los pacientes pues son casos leves con problemas aislados que responden muy bien a la terapia tópica y no hay pues mayor riesgo de compromiso de la agudeza visual. Incluso pues la mayoría no requieren como tal un tratamiento porque esta suele autolimitarse. Entonces ya vamos a continuar hablando de la escleritis, la cual entonces va a ser una enfermedad infrecuente que se caracteriza por edema e infiltración celular de todo el espesor de la esclera. Esta puede presentarse como un ojo rojo doloroso con o sin pérdida de la visión que puede afectar la esclera anterior y posterior. También puede haber afectación a nivel de la córnea, la epiesclera y el tracto uvial. Tener en cuenta pues que la escleritis inmunitaria, la cual pues es no infecciosa, esta va a ser el tipo más común y a menudo pues se va a asociar a enfermedades inflamatorias pues de base, de las que puede, digamos, y estos pueden ser, digamos, la primera manifestación de estas entidades sistémicas. Entonces, esta, como ya lo mencionamos, es mucho menos común que la piescleritis y comprende un espectro que va desde una enfermedad trivial y autolimitada hasta un proceso pues que puede ser necrosante, que puede afectar a los tejidos adyacentes y amenazar la visión. Entonces, en la tabla 9.1, entonces podemos ver la clasificación de la escleritis no infecciosa, donde, a grande rasgo, entonces pues tenemos que el anterior, entonces se puede clasificar en no necrosante, la cual pues se subclasifica en difusa y no nodular. Tenemos la necrosante con inflamación, donde pues podemos encontrar la forma vasoclusiva granulomatosa inducida por cirugías y la escleromalacia perforante, de las cuales pues ya vamos a abordar, y tenemos pues la posterior. Entonces, em, pues las recurrencias, importante tener en cuenta que estas tienden a ser pues del mismo tipo, aunque el 10% de los casos se ha visto que pueden llegar a progresar a formas más agresivas. Entonces, aquí en estas figuras podemos ver una escleritis anterior no necrosante con su presentación nodular. Entonces, podemos ver el nódulo escleral único con una inflamación pues, que se ve bastante localizada. Aquí, por su parte, en la segunda imagen, entonces podemos ver que hay un nódulo en donde pues, la inflamación es un poco más difusa y en un paciente, este paciente pues tenía un diagnóstico de enfermedad de Crohn.
Aquí por su parte, entonces vemos la presentación necrosante vasoclusiva, en donde aquí en esta primera imagen encontramos pues que se encuentra en una fase precoz y ya aquí encontramos pues una fase ya tardía en la que podemos ver que hay coalescencia. Entonces, en cuanto a la epidemiología, esta pues va a tener una incidencia de 4,1 casos por 100.000 personas al año, afectando personas entre los 20 y los 60 años, más frecuente pues en mujeres. En el 50% de los casos se ha visto que se asocia con enfermedades sistémicas, principalmente con artritis reumatoide o granulomatosis, con poliangiitis o herpes, siendo la etiología infecciosa pues mucho más común en la población pues de los hombres. Y el 30% van a requerir esteroides a altas dosis o la combinación de ese con un agente inmunosupresor para controlar la patología. Y esta se puede dividir pues en infecciosa y no infecciosa, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, no se conoce completamente la fisiopatología de esta, pero en el 50% de los pacientes hay asociación con enfermedades sistémicas inflamatorias y autoinmunes en las que la vasculitis juega un papel pues fundamental, pero no se conoce por lo que el ojo, porque el ojo como tal es un blanco pues de esto. Y también puedan aparecer etiologías infecciosas o inducidas quirúrgicamente o de forma traumática y pues no se ha visto que haya alguna asociación con los HLA. Entonces, la vasculitis asociada a una enfermedad autoinmune, esta se va a caracterizar por que van a haber unas zonas de necrosis en la esclera que van a llevar a que se depositen unos complejos inmunes dentro de las paredes de los vasos que van a desencadenar una necrosis fibrinoide, una oclusión trombótica de los vasos y una respuesta inflamatoria crónica de la esclera, la cual pues se va a caracterizar por inflamación granulomatosa adyacente y vasculitis de los vasos esclerales. Y en el centro pues del granuloma puede haber material fibrinoide y eosinofílico. Y pues esto, digamos, ha sido motivo de estudio porque como bien les he mencionado, pues no está muy claro pues por qué el ojo es un blanco. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, esta se va pues, a asociar a enfermedades autoinmunes, la más común en mujeres, suele aparecer entre la cuarta y la sexta década de la vida. Los hombres pues, van a tener más probabilidad de tener escleritis infecciosa que las mujeres y los pacientes con antecedentes de cirugía de pterigion, en donde pues, se haya utilizado la administración digamos, de complementaria de mitomicina C o la irradiación beta, ellos van a tener un mayor riesgo de escleritis infecciosa debido pues a los defectos que se presentan a nivel de la conjuntiva por formación pues de placas calcificadas y de necrosis escleral. La escleritis pues, bilateral se observa con mayor frecuencia en pacientes que tienen enfermedad reumática y dos o más pues, procedimientos quirúrgicos pueden estar asociados con la aparición de escleritis ya inducida pues, a procesos quirúrgicos. Entonces, aquí tenemos, digamos, una tabla en donde podemos ver las asociaciones con enfermedades sistémicas, en donde, digamos, principalmente se ha visto la asociación con la artritis reumatoide y la granulomatosis con la poliangiitis, y enfermedades pues, infecciosas como el herpes zóster. Tener en cuenta pues que cuando la escleritis complica la artritis reumatoide, es generalmente una manifestación de vasculitis reumatoide, y digamos se podría ver como una forma de anunciación pues de que se debe hacer una como intensificación del tratamiento. Se ha visto también pues que solo aproximadamente el 78% de los pacientes que tienen escleritis y enfermedad sistémica tienen un diagnóstico pues al momento que se les hace la escleritis, porque generalmente estos suelen incluso ser la primera manifestación. Y el trauma local puede pues ser un factor contribuyente, y esta pues puede aparecer después de la cirugía ocular. Entonces aquí tenemos un esquema en donde podemos ver pues la clasificación, en donde el 90% pues de las escleritis van a comprometer la porción anterior y el resto la porción posterior, que aparece cuando ya el compromiso pues de la esclera es posterior a la inserción del recto lateral o medial. Y la inflamación anterior o posterior puede ser difusa, nodular o necrotizante. Entonces pues aquí para ubicarnos, entonces tenemos la escleritis, entonces la autoinmune es la que pues se va a clasificar de esta forma. Entonces tenemos la anterior y la posterior, en donde la anterior pues vamos a tener la no complicada, la cual se va a clasificar en difusa, nodular,
y tenemos pues las complicadas que van a ser las formas necrotizantes y y la necrotizante no inflamatoria, pues que también se conoce como escleromalacia perforans, y pues ya la posterior que realmente pues digamos, dado a que su diagnóstico es bastante complejo, es difícil pues de llegar a subclasificar. Entonces, vamos a comenzar hablando de la escleritis anterior difusa. Esta es la forma más común y la menos, afortunadamente, la menos severa, la cual pues, se va a presentar aproximadamente en el 50% de los casos. Y la mayoría suelen responder a terapia leve y no recurren. Se asocia pues con eritema generalizado y edema escleral, pero sin nódulos o áreas de necrosis, y se presentan con dolor y desconfort. Entonces aquí en esta primera imagen podemos ver pues la pancreatitis anterior no necrosante con su presentación pues difusa, y acá pues podemos ver digamos que ha habido como una translucencia pues de la esclera, dado que se han presentado pues episodios recurrentes en este paciente. Ya en cuanto a la escleritis nodular anterior, entonces esta va a ser la segunda más común. Esta se va a presentar en el 20 al 40% de los casos. Digamos, múltiples ataques ocurren en el 50% de los pacientes y se ven áreas localizadas de edema firme y doloroso asociado pues a dilatación intensa de los vasos epiesclerares profundos. Y con el tratamiento pues el dolor y la sensibilidad suelen resolver rápidamente, pero los nódulos pues pueden persistir por meses. Entonces aquí en esta primera imagen podemos ver el nódulo escleral con inflamación que es bastante localizada, y ya acá podemos ver que es un poco más difuso. En cuanto a la escleritis necrosante anterior, entonces pues esta es la menos común y la más peligrosa. Esta ocurre más en mujeres y este va a tener un inicio de presentación aproximadamente a los 66 años, a los 86 años, perdón. Usualmente después se asocia con enfermedades sistémicas, inflamatorias, y lleva a complicaciones pues oculares. Esta se puede dividir en dos formas. Entonces, por un lado tenemos la escleritis necrotizante anterior con inflamación, la cual pues va a ser muy sintomática. Los cuadros suelen ser muy floridos y se ve el edema pues de la esclera con vasodilatación intensa, el plexo piescleral profundo y superficial, y ya en casos pues de enfermedades avanzadas se puede apreciar el cierre de los vasos sanguíneos asociados pues con adelgazamiento de la esclera y decoloración azulada que representa pues la coroide subyacente, la cual pues es visible a través del tejido escleral adelgazado. Pueden desarrollarse pues úlceras corneales e inflamación como pues manifestaciones de queratitis ulcerativas periféricas. La otra presentación es la escleromalacia perforante o escleritis pues necrotizante anterior sin inflamación, la cual pues es una forma rara de escleritis, la cual es bastante severa, y la mayoría de los pacientes tienen historia de larga data de patologías inflamatorias, en donde pues la artritis reumatoide es la más común, y también en granulomatosis con poliangiitis. Entonces se puede haber un adelgazamiento y atrofia de la piel esclera con pérdida pues de la vasculatura normal, y en la esclera anterior hay infiltrados de color amarillo blanquecino, o en la literatura pues lo definen como marmolizados, en donde pues se ha reportado, y aquí en estos casos pues se ha reportado pues que la perforación se puede llegar a presentar una perforación pues espontánea del globo ocular. Esta generalmente suele ser bilateral y se caracteriza pues por la ausencia de síntomas. Puede haber ausencia pues del dolor debido a la necrosis y pérdida de la inervación como tal. Es muy común encontrar aquí pues los cambios en la coloración de la esclera por el adelgazamiento de la misma. Estos pacientes pueden llegar a referir pues que tienen disminución de la agudeza visual por el cambio en la forma del globo ocular y alteraciones pues en la curvatura de la córnea. Entonces aquí en esta imagen podemos ver la forma pues en necrosante granulomatosa con inflamación. Entonces aquí podemos ver la flechita en donde podemos ver esa gran inflamación pues que pueden presentar los pacientes, en donde pues hay como un abultamiento de la esclera inflamada y un adelgazamiento pues de la esclera por la misma necrosis. Entonces aquí en esta primera imagen podemos ver pues la progresión de la escleromalacia perforante. Vemos pues el parche necrótico, el cual pues es asintomático. Aquí en esta segunda imagen vemos el adelgazamiento pues que es de forma moderada, y ya aquí podemos ver un caso grave en donde pues incluso hay exposición del tejido vial pues subyacente.
En cuanto a la escleritis posterior, entonces esta afortunadamente se presenta en el 2 al 12% de los casos. La escleritis pues es una enfermedad que puede causar pues ceguera y por lo general su diagnóstico pues suele presentarse de forma tardía, lo que pues puede afectar negativamente pues el pronóstico de estos pacientes. Los cambios inflamatorios de la escleritis anterior y posterior pues van a ser los mismos y pueden coexistir ambas de forma simultánea o de forma sucesiva. Aquí se ha visto pues que la edad de comienzo a menudo es por debajo de los 40 años y los pacientes jóvenes suelen ser, digamos, más sanos, pero cerca de un tercio de los pacientes mayores de 55 años pueden tener una enfermedad sistémica asociada. En cuanto pues al diagnóstico, entonces los pacientes pueden cursar con dolor que no guarde, digamos, una estrecha relación con la gravedad de la inflamación, pero tiende a ser un poco más intenso que en los casos pues que se acompañan de miositis orbitaria. Y la fotofobia no es una manifestación pues que se suelen presentar estos pacientes. En cuanto a los signos, entonces la enfermedad pues suele ser bilateral en el 35% de los casos. Aquí podemos llegar a encontrar unos pliegues coroideos los que generalmente suelen estar limitados al polo posterior y de orientación pues horizontal, como podemos ver en esta imagen. Entonces, también se puede encontrar pues desprendimiento de la retina exudativa en alrededor del 25% de los casos, en donde pues el material exudativo subretiniano de color marrón amarillento puede confundirse con un tumor coroideo y puede haber un derrame uveal con desprendimiento pues coroideo, como podemos ver en esta imagen. También es frecuente pues que presenten edema de papila con disminución de la visión asociada debido pues a la extensión de la inflamación al tejido orbitario y a nivel pues del nervio óptico. Y en estos pacientes es importante que no debe retrasarse el tratamiento ya que se pueden pues producir pues una pérdida pues importante de la visión. Aquí tenemos una ecografía, la cual pues nos puede mostrar, pues podemos ver que hay un aumento del grosor escleral y unos nódulos esclerales. Hay también separación entre la cápsula de Tenon y la esclera, además, y edema de papila. También vemos los pliegues coroideos y el desprendimiento de retina. Entonces, entonces aquí podemos ver los síntomas pues van a depender del tipo de escleritis, la severidad y la localización pues de esta misma. Entonces generalmente pueden cursar con dolor con los movimientos oculares debido pues que los músculos extraculares se van a insertar pues a nivel de la esclera y pues esta va a estar inflamada por lo que nos va a generar esta manifestación. El dolor puede llegar a limitar la actividad y pues generar una alteración del sueño. Estos pacientes pueden cursar también con cefalea, epífora, ojo rojo, fotofobia y cuando está asociado pues a necrosis tisular puede haber una pérdida de la inervación periférica que va a llevar pues a una disminución, digamos, paradójica que como mencionamos pues como que no corresponde a la clínica del paciente. Otros síntomas también que se pueden encontrar es en pacientes que, digamos, tienen de enfermedad de base la granulomatosis con poliangiitis, entonces pueden estar asociado pues a pistaxis, sinusitis, hemoptisis. Cuando está asociado pues a artritis reumatoidea, podemos encontrar en los pacientes nódulos en la piel, pericarditis, a estar asociado pues con anemia. Con el lupus, pues esos pacientes pues pueden tener rash malar, fotosensibilidad, pleuritis, pericarditis e incluso convulsiones. Y ya en los pacientes con poliarteritis nodosa, estos pues pueden cursar con mialgias, pérdida de peso, fiebre, púrpura, nefropatía e hipertensión. Entonces ya en cuanto al diagnóstico, entonces pues la sospecha de escleritis va a ser que sea necesaria una valoración urgente por oftalmología para determinar con el examen pues bajo la lámpara de hendidura el diagnóstico. Tener en cuenta pues que a nivel en el examen con la lámpara hendidura se pueden pues observar edema escleral, podemos encontrar distorsión y tortuosidad pues de la red vascular superficial y profunda con pérdida pues del patrón radial normal. Pueden haber pues áreas avasculares con obstrucción de los vasos sanguíneos y pues en la escleritis anterior el diagnóstico se puede realizar pues de manera clínica, evidenciando pues el dolor ocular y la sensibilidad al realizar la presión sobre el párpado. Podemos pues también encontrar la coloración violácea en la esclera, edema y dilatación pues del plexo vascular epiescleral profundo. En la escleritis posterior
el ojo pues lo vamos a encontrar realmente muy tranquilo, entonces pues vamos, se puede pues ver blanco y sin inflamación durante todo el examen físico, y para encontrar el desprendimiento de retina exudativo y los otros hallazgos se debe realizar pues un examen del segmento posterior y se debe solicitar una ecografía modo B como la que ya vimos que nos va a permitir pues confirmar el adelgazamiento escleral. También nos podemos apoyar de pruebas diagnósticas como es la TAC o la resonancia magnética, la cual pues nos va a permitir excluir lesiones orbitarias, sobre todo pues en pacientes con exoftalmos y en granulomatosis con poliangiitis, que pueden ser complicadas pues por enfermedad inflamatoria orbitaria. Y en cuanto pues al uso de biopsias, estas generalmente no suelen ser necesarias y la indicación se utiliza, pues, se indica más como para excluir un proceso inflamativo como pues la sarcoidosis o algún desorden pues linfoproliferativo. Entonces aquí tenemos pues los exámenes de extensión que los vamos a, pues, a enviar cuando estemos sospechando alguna patología pues como tal. Igual pues es importante que debemos hacer pues la remisión a reumatología para que pues ellos nos apoyen pues con un enfoque más completo. En cuanto pues a los criterios de hospitalización, entonces es importante que igual individualicemos cada caso. Es importante pues tener en cuenta que el manejo puede ser de forma hospitalaria o ambulatorio, pues según las características que cada paciente presente. Entonces los pacientes que van a requerir manejo intrahospitalario van a ser los que los que presenten formas necrosantes. También en los casos de que estemos frente a una escleritis posterior en donde pues los pacientes, también en el caso en que los pacientes, digamos, veamos que tienen un pobre acceso a sistemas de salud, que digamos nos pueden llevar a que pues se compliquen, y en pacientes que tengan pues ojo único. Mientras que los pacientes pues que tengan escleritis anteriores no complicadas, que tengan pues un manejo sistémico de base que ya esté digamos instaurado, y adicionalmente que podamos comprobar que son adherentes al tratamiento y pues que tengan acceso a los sistemas de salud, ellos sí pueden ser manejados de forma ambulatoria. Igual importante tener en cuenta pues que se les deben hacer el seguimiento estrecho y hacer una pronta remisión pues a reumatología para determinar pues si requieren algún ajuste de sus tratamientos de base o estudios pues adicionales. Entonces, pues ya en cuanto al tratamiento, aquí el objetivo pues va a ser minimizar pues el grado de inflamación y manejar el dolor de los pacientes para así, digamos, poder lograr una reducción del daño y de las estructuras oculares. Fundamentalmente aquí pues lo primero es determinar si es de etiología infecciosa, porque pues en estos casos el uso de esteroides podría pues empeorar el cuadro clínico, por lo cual digamos no nos apoyaríamos de estos, y vamos a usar pues medicamentos antiinflamatorios sistémicos, inmunosupresores, ya que la terapia tópica generalmente pues se nos puede quedar un poco inefectiva, entonces pues ya tenemos que dar unos pasos más grandes. El tratamiento pues temprano de la escleritis no solo puede evitar pues no es solo evitar complicaciones graves en el ojo, sino también pues prevenir futuras progresiones en estos órganos. Entonces, la primera línea de tratamiento, entonces vamos a empezar con los AINES, los cuales pues son los antiinflamatorios no esteroideos. Eso los vamos a utilizar de forma oral, y estos pues van a consistir, son inhibidores, como bien sabemos, de la ciclooxigenasa, los cuales pues pueden ser selectivos o no selectivos. Estos nos podemos apoyar pues del ibuprofeno, la indometacina, el ibuprofeno, los cuales pues los vamos a utilizar en dosis de 50 miligramos de indometacina 3 veces al día, o 600 pues miligramos de ibuprofeno 3 veces al día. Es importante pues hablar muy bien con nuestros pacientes, advertir pues que estos pueden tener efectos secundarios a nivel gastrointestinal, también pues prevenir los sangrados pues gástricos. Entonces, pues siempre hablar con ellos, informarles para que ellos pues estén al tanto. Y los AINES, pues que son inhibidores pues selectivos, entonces esos pueden tener menos efectos secundarios a nivel gastrointestinal, pero pueden llegar a tener pues más efectos a nivel cardiovascular. Entonces, igual, en mente cuando nos apoyemos de este tipo de tratamientos, enviarles a nuestros pacientes pues inhibidores de la bomba de protones pues para hacer una gastroprotección.
En cuanto a los corticoides, entonces esos pueden reducir pues la inflamación ocular, pero los tópicos, pero como les mencionaba, nos podemos quedar muy cortos pues con estos, entonces tenemos que pasar pues a un manejo sistémico. Entonces estos se pueden utilizar en pacientes ya que no hemos obtenido respuesta con el uso pues de los AINES o en aquellos pues que tienen enfermedad posterior o necrotizante. Entonces pues aquí vamos a empezar una dosis inicial suele ser de 1 miligramo a 1,5 miligramos kilogramos al día de prednisona y esta dosis pues se debe reducir gradualmente hasta la dosis pues que sea mejor tolerada. Inicialmente pues se puede requerir el metilprednisolona intravenosa pulsada en dosis de 0,5 a 1 gramo para la escleritis grave. Y los efectos secundarios de los esteroides igualmente, pues debemos explicarles, pueden pues incluir aumento de la presión intraocular, disminución de la resistencia a las infecciones, irritación gástrica, osteoporosis, aumento de peso, hiperglicemia y cambios pues en el humor. En cuanto pues a los inmunomoduladores, entonces estos los vamos a utilizar cuando la enfermedad no la logramos pues controlar adecuadamente con el uso de corticosteroides y puede ser necesario pues una terapia inmunomoduladora. Entonces pues del mismo modo se deben considerar agentes inmunomoduladores en pacientes que digamos no estén con uso, que no estén recibiendo pues uso crónico de esteroides y se recomienda pues igualmente derivar y que consulte pues con el reumatólogo. En cuanto al uso de biológicos, entonces estos se han utilizado para tratar diferentes tipos de escleritis, pero solo se ha demostrado que son efectivos en los casos de clínicos pues aislados de artritis reumatoidea. Esa es la cuarta línea de tratamiento y se utilizan pues las indicaciones en inflamaciones refractarias en escleritis no necrosantes con el uso de al menos un inmunosupresor. Entonces nos podemos apoyar de los anti-TNF, donde tenemos el infliximab, que ese se suele utilizar a dosis de 5 miligramos kilogramo y también tenemos los anticuerpos monoclonales CD20, que es el rituximab, los cuales pues han demostrado tener una respuesta positiva pues frente a la enfermedad, pero solo pues en estos casos puntuales. Ya en cuanto a la cirugía, entonces pues el examen clínico suele ser suficiente realmente para un diagnóstico, pero pues puede ser necesario la realización de una biopsia para excluir como tal una causa neoplásica o incluso infecciosa asociada. Sin embargo, pues se debe estar preparado pues para colocar un injerto de refuerzo escleral u otros injertos de parche, ya que un adelgazamiento severo pues puede provocar la presentación pues del contenido intraocular. Ya finalmente entonces tenemos la triamcinolona en la cual pues la podemos utilizar pues bajo ciertas indicaciones. Entonces pues los individuos con escleritis no necrosante y no infecciosa que pueden tolerar pues la terapia sistémica o pues que tienen inflamación escleral residual pueden ser candidatos pues para la inyección subconjuntival de triamcinolona que generalmente se utiliza a dosis bajas, entonces puede ir de 0,5 a 4 miligramos y es importante pues que para cada caso se debe sopesar pues el riesgo-beneficio, ya que como bien sabemos pues tenemos que tener en cuenta pues pacientes que tengan catarata, hipertensión ocular asociado, glaucoma e infecciones pues epiesclerales. Ya, digamos, hablando un poco de otras, digamos, entidades que podemos encontrar a nivel de la esclera, entonces, pues tenemos que las infecciones de la esclera son poco comunes y estas, pues, pueden llegar a presentarse pues, aproximadamente del 5 al 15% de los casos y estas se van a dividir en exógenas y endógenas. En cuanto a las exógenas, estas son principalmente postraumáticas o postquirúrgicas y tienden a ser agudas, supurativas y destructivas. Las que son postquirúrgicas, la principal intervención van a ser secundarias pues a los pterigios, ya que va a haber un defecto pues a nivel de la conjuntiva subyacente por perforación de las placas calcificadas y necrosis escleral. También pues pueden ser secundarias a cerclaje escleral, siendo pues Pseudomonas aeruginosa el microorganismo que se ha encontrado pues mayormente asociadas pues a esta entidad.
En cuanto a las endógenas, estas suelen ser menos comunes y se asocian pues con sífilis y tuberculosis. Entonces, pues en estos casos se va a requerir un tratamiento sistémico asociado pues al antibiótico tópico y en estos casos pues es necesario la toma de cultivos para identificar pues el microorganismo y poder realizar un tratamiento guiado. Ya en cuanto a las complicaciones, entonces, estas son frecuentes y pueden incluir, digamos, entidades como lo es la queratitis periférica, la uveitis, cataratas y el glaucoma, en donde la queratitis estromal central también puede ocurrir pues en ausencia de tratamiento. Puede pues ocurrir una escleroqueratitis en la cual pues la córnea periférica va a estar opaca, dado pues la fibrosis y el depósito de lípidos que se presenta pues a nivel de la escleritis vecina y particularmente pues asociado al herpes zóster. Por otro lado, la queratitis esclerosante puede presentarse con depósitos cristalinos en las laminillas corneales posteriores. Y pues en cuanto a la escleroqueratitis, puede pues desplazarse gradualmente hacia el centro y por tanto pues generar una pacificación en el segmento de la córnea. Y en cuanto al pronóstico, entonces, pues la pérdida visual, pues, está relacionada, va a estar pues relacionado con la gravedad de la escleritis, en donde pues los pacientes con la escleritis leomoderada suelen mantener pues una visión, una buena visión, y ya en la escleritis puede estar pues activa durante varios meses o años, pues antes de entrar pues en, digamos, en un periodo pues de remisión a largo plazo. Y los pacientes con escleritis necrotizante tienen pues una alta incidencia de pérdida visual y una mayor pues tasa de mortalidad. Y aquí les quise traer una tabla en donde pues digamos comparamos las dos entidades como para en una memotecnia, como tener de bolsillo para saber digamos identificar la presentación de estas dos entidades. Y ya pues en cuanto a las conclusiones, entonces a grandes rasgos podemos decir que entonces la escleritis y la epiescleritis pues van a ser patologías diferentes en donde pues la diferenciación de ambas se va a realizar con una adecuada historia clínica, la cual pues debe ser bastante detallada, el examen físico y en algunos casos pues nos podemos requerir ayudas diagnósticas. Por otro lado pues la epiescleritis esta pues va a ser relativamente benigna, autolimitada y la escleritis esta va a ser un poco más severa, dolorosa, inflamatoria y destructiva que va a poner pues en riesgo la visión y usualmente pues se va a asociar con enfermedades sistémicas que van a requerir pues un tratamiento antiinflamatorio. Por su parte, pues los síntomas van a depender del tipo de escleritis, la severidad y la localización, y pues va a ser fundamental iniciar de forma rápida y temprana el tratamiento de la escleritis para asimismo poder minimizar las complicaciones oculares. Y eso sería todo. Les traje pues unas preguntitas pues ya como para finalizar. Entonces no sé, profe, si se las proyecto ya o... Sí, no sé si hay alguna pregunta, pero sí, podemos pasar de una vez a las preguntas que traes y si hay alguna duda, pues la Listo, profe. aclaramos. Entonces esta es la primera. ¿La lees, por favor? Bueno, entonces, ¿cuál de los siguientes síntomas es comúnmente asociado con la epiescleritis? Entonces, la A es pérdida repentina de la visión, B, dolor intenso en la parte posterior del ojo, C, enrojecimiento y dolor leve en la superficie del ojo y la D, aumento de la presión intraocular. La C. Entendimiento y dolor leve. Sí, la sé. Sí, es Ujú, correcto, es la C. perfecto, muy bien. La segunda pregunta dice entonces, ¿cuál es el orden correcto de los pilares del tratamiento de la epiescleritis? Entonces, A, tenemos lubricantes, AINES tópicos, glucocorticoides tópicos, AINES orales. En la B, AINES orales, glucocorticoides tópicos, lubricantes y AINES tópicos. En la C, glucocorticoides tópicos, AINES orales y por último lubricantes. Y en la D tenemos AINES tópicos, lubricantes, AINES orales y los glucocorticoides tópicos. La A. Sí, es correcto. Son muy parecidas todas, ¿no? Porque, muy bien, lubricantes, AINES tópicos, ajá, y AINES orales, correcto. Muy bien.
La tercera dice entonces, ¿cuál de los siguientes tipos de escleritis es la más común y la menos severa? Entonces, A, escleritis anterior difusa, B, escleritis anterior nodular, escleritis posterior y escleritis necrosante. Yes. La anterior, ¿Cuál dices? la escleritis, pero no recuerdo si la difusa o no. Pensar Porque dice la más común y la menos severa, ¿no? La difusa. si la escleritis anterior difusa. Ujú, Sí, perfecto. profe, es la anterior difusa, correcto. Sí, pues, cuando ya es nodular es, digamos, como ese es importante, es severa, ¿no? Pues si no se trata, pues. Pero la más severa, pues sin duda alguna es la necrotizante, ¿no? O la posterior. Pero la más común tal vez es la difusa, ¿no? Lo que, pues, bueno, mostraste, Sí, exacto, profe. Y ya digamos la anterior nodular sería la segunda. la segunda, correcto. Muy bien. Y esta, ¿cuál de los siguientes son criterios que indican que el manejo de la piescleritis debe realizarse en un entorno hospitalario? Ahí es la escleritis, qué pena. Entonces, A, Ajá. formas necrosantes de piescleritis, escleritis posterior, pobre acceso al sistema de salud, pacientes con ojos único y todas las anteriores. Todas las anteriores. Exacto. Sí, correcto. Ujú. Y ya Muy finalmente bien. la última, entonces, ¿cuál es el orden en la secuencia correcta para el tratamiento de la escleritis? Comenzando pues con el manejo inicial. El orden secuencial. Ahí No. necesitamos unos moduladores y luego terapia biológica. Ujú. Sí, es correcto, profe. Yeli. Muy bien. Bueno, muy bien, Diana. Una presentación muy buena, una revisión muy bien presentada, muy concreta, con tipsitos, con tablitas para recordarnos estas cosas que a veces pues, se le olvida a uno, sobre todo los detalles, mucha foto, eso es lo que a mí me gusta en las presentaciones, que veamos muchas fotos porque eso es lo que nosotros vemos, nosotros tenemos que tener una memoria fotográfica, que muy seguramente ustedes cuando vean un caso pues ustedes van a acordar de esto, ¿no? De las fotos. Ah, eso fue lo que yo vi en la revisión de Diana. Esto parece una nodular. Por lo menos nos va a dar como unos tipsitos ahí, una orientación, o por lo menos que nos ayude a sospechar este tipo de patologías, ¿no? Que no es tan infrecuente. Bueno, las escleritis no son tan frecuentes, pero se pueden presentar y a veces se pueden pasar, ¿no? Entonces, no se nos pueden pasar las escleritis. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Tú hablas, los gringos usan mucho indometacina, ¿no? Pero nosotros creo que no tenemos en Colombia indometacina. No Ya no, sé si ustedes saben. como No sé si ibuprofeno. la hay. Sí. Profe, Sí. pero oral. Oral. Sí, profe, sí hay. ¿Sí hay? Ah, Sí. perfecto, interesante. Porque no, nunca la he usado y siempre que la preguntaba nunca la había, entonces pensé que no la teníamos. Pero sí la hay. Ah, bueno, entonces es bueno saber que la tenemos. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, los estudiantes de Univalle. ¿Todo bien? No, para mí todo muy claro, muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, muchachos, muy bien, Diana. Muy bien. ¿Tenemos algún tema para seguir o este ya era el último nuestro? Profe, creo que sí, ya creo que usted ya no está de tutor, creo que de más temas. Ah, ya es con otros profes. Listo. Bueno, muchachos, muy bien, Diana. Felicitaciones. Muy buena Muchas gracias, profe. presentación. Hay que subirla, ¿no? Esta clase está muy chévere para que la subas. ¿Listo? Listo, sí, señor. Yo la cargo ahorita. Listo, perfecto. Bueno, Muchas muchachos, muy gracias. bien. Entonces, que descansen, que estudien hasta las 3 de la mañana. Yo les escribo para ver si están.